juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor, juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Este domingo celebramos con la alegría de seguir caminando en medio de las dificultades, el domingo dedicado a la palabra de Dios. Vamos a ofrecer esta Eucaristía para que Dios siga abriendo nuestra mente, como la supo abrir a través de los profetas a los diversos pueblos, para que la palabra de Dios sea la que ilumine y guíe nuestras existencias. Hoy también acompañamos a la Legión de María, que hace 71 años fue fundada aquí en Venezuela. Y nos acogemos a la protección e intercesión de nuestro santo patrono aquí en la ciudad de San Cristóbal, San Sebastián, a quien imploramos su intercesión para el cese de la pandemia que nos está golpeando. Pedimos por el eterno descanso de Carmen Guevara en los 15 años de su partida, Jesús Sayago, Carmen Silva, Jonathan Pérez, Manuel Alejandro Chaparro, Hugo Ramón Rivas, Luis Contreras, nuestros hermanos sacerdotes que han muerto, obispos, y también por Monseñor Vicente Rivera, a quien recordamos, y por todos los fieles difuntos, las benditas ánimas del purgatorio. Pedimos ahora a Dios que en su bondad perdone nuestros pecados. Tú que eres la palabra que da la vida a la humanidad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Tú que eres la palabra que se encarnó para salvar a todos los seres humanos. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que eres la palabra, verdad encarnada y revelada para liberar a la humanidad de la muerte del pecado. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo
y así merezcamos en nombre de tu Hijo amado abundar en toda clase de palabras y de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Escuchamos con cariño y atención la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Jonás. En aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como lo había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacía falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivistas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado para imponerles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les quiero decir una cosa: la vida es corta, por tanto, conviene que los casados vivan como si no los tuvieran, los que sufren como si no sufrieran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no compraran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él, porque este mundo que vemos es pasajero. Palabra de Dios. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio.
Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca, remendando sus redes. Los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos todos en el Señor Jesús, en este domingo la Iglesia nos invita una vez más, ciertamente, a recordar la importancia y la centralidad de la palabra de Dios. No olvidemos, como nos lo enseña esta misma Iglesia a través del Concilio Vaticano II, cómo la palabra de Dios y a la vez la Eucaristía son los dos ejes que permiten no solamente la vida de la Iglesia, sino realizar la misión de la Iglesia. Y la misión de la Iglesia, que es evangelizar, tiene que ver eminentemente con la palabra de Dios. A veces nos podemos olvidar, y sobre todo en este tiempo de crisis, acostumbrados, lo cual no es nada negativo, a muchas celebraciones, estamos tomando en cuenta que quizás hemos debido y debemos todavía más intensificar la evangelización, que no es otra cosa sino reconocer que la palabra de Dios que se anuncia, pero que también se celebra en los sacramentos y particularmente en la Eucaristía, es uno de los centros, de los ejes fundamentales de la vida de la Iglesia. Por ello aprovechamos esta reflexión recordando un poco lo que nos dice hoy la palabra de Dios, que debemos a tiempo y a destiempo, como recuerda Pablo a su discípulo Timoteo, anunciar, proclamar, dar a conocer y promover las conclusiones de la palabra de Dios a través de la evangelización. Y hay en la palabra de Dios tres elementos importantes que nos permiten en este domingo de la palabra, en todos los domingos por supuesto son domingos de la palabra y de la Eucaristía, pero siguiendo la invitación a poner nuestro acento en la palabra de Dios, nos permite la palabra que hemos escuchado con tres ideas, amén de otras que puedan salir, entender un poco lo que Dios y la Iglesia pretenden. Dios al darnos la palabra y la Iglesia al hacerse eco de la misma. Y antes de ir a esos tres elementos, ¿cuál es el sustento, la base? Y es que, como lo hemos celebrado unas semanas atrás, nosotros hemos celebrado, conmemorado la encarnación de la palabra de Dios que se hizo hombre, y se hizo hombre en Jesucristo. ¿Y para qué se hizo la palabra Dios? Se hizo hombre. Bueno, para cumplir una promesa de salvación, pero para darse a conocer y así revelar el misterio de amor
de un Dios que quiere la salvación de toda la humanidad. Y para ello Jesús, el Dios humanado, se hizo presente para dar a conocer con su persona, con sus enseñanzas, con su testimonio y con sus obras, el mensaje de la palabra, el mensaje de Dios Padre, el mensaje del Espíritu Santo también. Y el primero de los elementos que hoy nosotros podemos destacar es la misión. Fíjense que al iniciar el Evangelio de San Marcos, en las primeras de cambio, como nos dice hoy el Evangelio que hemos proclamado, Jesús comienza a invitar a todos los que van a escucharle, los que se van a topar con él, a invitarles a la conversión. Conviértanse, crean en el Evangelio. Y todo esto tiene que ver precisamente con lo que es Él, la palabra. La palabra de Dios no es una teoría bonita. La Biblia no es un simple libro religioso. La Biblia no es un libro de historia o de cultura. La Biblia, con sus diversas obras que están incluidas allí, contiene, no toda, imposible tener toda la palabra de Dios, pero sí contiene el núcleo central, que es la historia de Jesús, un viviente, alguien que vino y que después de su muerte incluso resucitó para darnos a conocer el misterio de Dios que quiere que todos los hombres se salven. Entonces, la palabra de Dios en el ejemplo de Jesús tiene como finalidad darse a conocer. Y darse a conocer para transformar. Y darse a conocer para que esa transformación se haga en términos propios de Dios. Libertad, amor, salvación, plenitud. La segunda idea es que esa palabra de Dios que nos invita hoy y siempre tiene muchas invitaciones, pero hoy de una manera especial a la conversión, pues la tomemos en cuenta. Tanto los que, como ya los veremos ahora, somos discípulos del Señor, como aquellos que la escuchan. ¿Y cuál es el efecto? La transformación. La palabra clave está allí, ya la dije, conversión, cambio de vida. Y entonces aquí la primera lectura de la que hemos escuchado hace un momento su proclamación, nos recuerda a Jonás, aquel profeta que dudaba un poco, pero el Señor le pidió: ve a Nínive, la voy a destruir si no se convierte. Y predicó, pero predicó no solamente de manera abstracta, predicó no solamente algunas ideas bonitas, sino predicó la conversión apoyándola con su oración, con su testimonio, con su ayuno. Y el pueblo de Nínive, que era una ciudad terrible, dice el profeta, a los 3 días ya se había convertido y había dejado su vida de pecado, de maldad. De manera que entonces la palabra de Dios, cuando se predica de verdad, verdad, hace efecto. Y un efecto positivo, de esperanza, de libertad, de cambio, de transformación. Pero Jesús, que era un gran pedagogo y sigue siendo un gran pedagogo desde el cielo, nos enseña muchas ideas para poder predicar la palabra de Dios. Pero hay una clave que es importantísima, que en cierto modo encuentra su reflejo en Jonás, pero que está allí en la segunda parte del Evangelio que hemos proclamado. Él elige a unos discípulos.
Dentro de esos discípulos nombrará a algunos con una responsabilidad, pero vino a llamarnos a nosotros para que fuéramos sus discípulos. Discípulos no significa solamente ser seguidores, sino que actuamos en sintonía, en comunión con Él y actuamos en su nombre. ¿Y para qué llamó Jesús a esos discípulos? Que también nos llamó a todos nosotros a ser pescadores de hombres. ¿Y qué significa ser pescadores de hombres? No significa que vamos a ir para arriba y para abajo con una red tratando de traer a la gente para llenar los templos. No, esa no es la idea. Pescar significa hacer lo mismo que hizo Jonás. Hacer que la fuerza liberadora, salvífica de la palabra de Dios surja su efecto. Pero para eso, como nos enseña hoy el profeta, hay que ir, porque Dios nos lo ha mandado. Hay que ir sin miedo, hay que ir sin cansarse. ¿A dónde? A donde hay que proclamar la palabra de Dios. Estas tres ideas encuentran hoy en nosotros también un eco. Primero que nada, el Señor nos ha entregado el ministerio de su palabra. Nosotros que somos sus discípulos, unos con una responsabilidad, sacerdotes, obispos, diáconos, otros con la responsabilidad del catecismo o de la formación del pueblo de Dios o de tantas otras cosas que se realizan. Otros como papá y mamá y los abuelos para enseñar a sus hijos y nietos el contenido de la palabra de Dios. Pero nos ha elegido. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que hicieron aquellos discípulos y que hizo Jonás. Ir a proclamar la palabra de Dios. Y aquí tenemos entonces nosotros no solamente una tarea, sino una responsabilidad. En Venezuela, ya eso lo hemos dicho en muchas oportunidades, el número de católicos ha disminuido. ¿Y por qué ha disminuido? Ciertamente hay muchas influencias negativas, pero sobre todo porque nos hemos olvidado de invitar con nuestro ejemplo, con nuestras palabras, con nuestro testimonio a los demás. ¿A qué? A que se unan a nosotros en el seguimiento de la palabra, en el seguimiento de Jesús, en la puesta en práctica de la palabra de Dios. Estamos preocupados por cosas muy buenas, no digo que no, pero no nos estamos preocupados muchas veces por hablar de Dios, hablar de Jesucristo en esta sociedad. Eso nos pasa a nosotros los sacerdotes, a los obispos. Continuamente estamos recibiendo reclamos de cosas que son necesarias corregir. Que si el sacerdote no dio la comunión de tal manera que siga, ¿por qué se comulga en la mano y no en la boca? ¿Por qué no rezamos las 15,000 estrellas doradas de la Virgen María? Que por qué usted no le presta atención a la devoción de tal cosa, que por qué ustedes no hablan de las lágrimas de la Virgen María que se presentó y se hizo presente y se apareció. Yo no digo que no sea importante, pero todo eso nos está distrayendo de lo más importante, que es que hay que proclamar que Jesucristo es el Señor y proclamarlo de tal manera que entonces nosotros contagiemos en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestros trabajos, en nuestras instituciones, la fuerza transformadora, la fuerza liberadora de la palabra de Dios, como hizo Jonás con Nínive, que iba a ser destruida por el pecado de sus habitantes y se convierte hacia Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y en este domingo de la palabra de Dios, ojalá que no solamente se nos quede aquí porque lo escuchamos y llegue al corazón, sino que lo pongamos en práctica.
Hoy, aún en medio de la pandemia y de la crisis, tenemos que ir a hablar del Evangelio de Jesucristo. Y lo podemos hacer de mil maneras, en nuestras comunidades, con nuestros amigos más cercanos, con las redes sociales. Fíjense todas las tantas cosas que estamos haciendo, gracias a Dios, con las redes sociales. Y están produciendo efecto porque hay mucha gente que se está regresando a la iglesia. Pero no es porque se regrese a la iglesia, sino porque se regresan a la iglesia para seguir el camino de Dios. Y entonces hoy, ustedes y yo, siguiendo el ejemplo de Jesús, que no tuvo miedo de Él hacerse presente como palabra de salvación y que invitó a sus discípulos a proclamarla y anunciarla con valentía, como Jonás, que se gastó todo el tiempo para buscar la conversión de Nínive, eso es lo que tenemos que hacer. Y si no lo hacemos, después no tenemos derecho a reclamar. Si nosotros de verdad, hablamos de la palabra de Dios, tenemos que hablar de la vida. Y nos quieren meter la ley del aborto y de la eutanasia. Y tenemos que hablar de la honestidad. Y hay mucha corrupción. Y tenemos que hablar de la justicia. Y hay mucha opresión. Y tenemos que hablar de que somos hijos de Dios y por tanto tenemos una dignidad. Y hay menosprecio de los más pobres, de la familia, de los migrantes. Por eso tenemos que hacer realidad lo que nos pide la iglesia, haciéndose eco de Jesucristo. Anunciar a tiempo y a destiempo la palabra de salvación. Ya basta de perder tiempo en tantas cosas que no son necesarias, aunque puedan ser buenas. Es momento ahora para que tomemos conciencia día a día, con los medios que tenemos a nuestra disposición en este momento. ¿Para qué? Para anunciar la palabra, para leerla, para vivirla, para dejarnos transformar y así transformar a los demás, que en el fondo es la acción del Espíritu Santo a través de nosotros. Y entonces esa palabra de Dios se hace vida en nosotros y la conmemoramos, la celebramos en nuestra oración, en el rosario, en la Eucaristía, en los diversos sacramentos. La celebramos. Nosotros no somos meramente religiosos, somos más que eso. Somos hijos de Dios. Somos discípulos de Jesús, somos templos del Espíritu Santo y como tales, miembros de la iglesia y testigos. Nuestra vida es un anuncio continuo de la palabra de Dios. Dentro de un momento esta palabra se vuelve a hacer realidad en la Eucaristía para alimentarnos. Entonces, con ese alimento de la palabra de Dios y de la Eucaristía, con la oración y con el apostolado que podamos hacer, cualquiera que sea nuestra situación y nuestra condición en el mundo, no solamente haremos brillar la luz de la salvación, sino que se traducirá todo esto en la transformación. Necesitamos transformar Venezuela, pero no vamos a esperar que el Señor nos mande unos ángeles. Nos puso aquí a nosotros para transformar a Venezuela. Por ahí andan diciendo que nosotros los obispos, los sacerdotes y la gente, pues pareciera que estuviéramos haciendo política, cuando pareciera que estamos cerca de un grupo. No, nosotros estamos proclamando la palabra de Dios y no podemos dejar que un grupito de corruptos, de gente que no quiere la libertad o de gente que no quiere la salvación, destruya a Venezuela. Depende de ustedes, depende de mí, depende de nosotros, que la Eucaristía y la palabra que nos regalan a Jesucristo se haga presente
día a día en Venezuela. Para eso contamos con la maternal protección de la Virgen, pero también con el ejemplo de tantos santos. Hoy recordamos, aunque su fiesta fue hace unos días atrás, esa poderosa intercesión del testimonio de San Sebastián, a quien le pedimos que interceda para que se nos vaya esta pandemia, pero que también nos dé valentía, como Él la tuvo, para anunciar a Jesucristo el Señor, el Rey de la Gloria, el verdadero liberador, la razón de ser de nuestra existencia, a quien damos honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen ustedes en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, murió, resucitó y nos dio la salvación? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que ha hablado a través de los profetas y sigue haciéndolo a través de nosotros? ¿Creen ustedes en la Iglesia, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? ¿Creen ustedes que la palabra de Dios es palabra de vida y de salvación? Decimos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nosotros vivimos con alegría en Cristo Señor. Amén. Con la intercesión de San Sebastián, presentamos a Dios nuestras peticiones por la Iglesia Universal, para que al celebrar el Día de la Palabra reafirme su compromiso de anunciarla y de contagiarla a todos los seres humanos sin distinción y con gran valentía. Roguemos al Señor. Por nuestra Iglesia de San Cristóbal, para que también a través de todos sus miembros la palabra de Dios permita la libertad, la justicia y la paz entre todos nosotros, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra ciudad de San Cristóbal y todo el estado Táchira, para que la intercesión de de San Sebastián nos aliente a edificar el reino de Dios y a proclamar la palabra de liberación en medio de nuestras comunidades. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la Legión de María, que celebra 71 años de ser fundada aquí en Venezuela, para que siga produciendo los frutos del Espíritu a través del testimonio, del ejemplo, de la acción de los legionarios. Roguemos al Señor. Para que por intercesión de San Sebastián, Dios nos proteja en el cuerpo y en el espíritu y termine de librarnos de esta pandemia que causa muertes en nuestro país. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los difuntos, en especial aquellos que recordamos en esta Eucaristía, que Dios les conceda la plenitud de su reino. Roguemos al Señor. Todo esto, lo que está en nuestros corazones, lo hacemos llegar al Dios de la vida para que nos escuche en las manos de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrenda de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo
Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Recibe de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, benignamente nuestros dones y santifícalos a fin de que nos sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Todo hacia el Señor. Demos gracias al Señor, que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y causa de nuestra salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, palabra hecha carne para nuestra salvación. Porque naciendo, restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz, borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso con los ángeles y los arcángeles cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Llenos de su gloria están el cielo y la tierra, santo es el Señor. Bendito el que viene en tu nombre, hosana en el cielo, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra,
y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario, su obispo auxiliar Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: Manuel Alejandro, Hugo Ramón, Carmen Guevara, Jesús, Carmen Silva, Jonathan, Monseñor Rivera, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El Dios que se hizo hombre, el Dios palabra encarnada, nos reveló que somos hijos de Dios Padre. Por eso podemos decir ahora: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz de Jesucristo esté con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices porque podemos participar en su banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Amén.
pescador, que al pasar por la orilla del lago me viste secando mis redes al sol. Tu mirar se cruzó con mis ojos cansados y entraste en mi vida buscando mi amor. Pescador, en mis manos has puesto otras redes que puedan ganarte la pesca mejor. Y al llevarme contigo en la barca, me nombraste Señor pescador. Pescador, entre tantos que había en la playa, tus ojos me vieron. Pescador, entre tantos que había en la playa, tus ojos me vieron, tu boca me habló. Y a pesar de sentirse mi cuerpo cansado, mis pies en la arena siguieron tu voz. Pescador, en mis manos has puesto otras redes que puedan ganarte la pesca mejor. Y al llevarme contigo en la barca, me nombraste Señor pescador. Pescador, en mis manos has puesto otras redes que puedan ganarte la pesca mejor. Y al llevarme contigo en la barca, me nombraste Señor pescador. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este tu don. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De nuevo queremos aprovechar esta ocasión para saludar, felicitar a todos los miembros de la Legión de María que están celebrando 71 años de su fundación aquí en Venezuela. Que Dios siga suscitando también nuevos miembros para esta obra apostólica que tanto bien hace en nuestro país y en el mundo. Hoy es el día de la palabra de Dios, todos los días por supuesto lo son, pero les invito a que en cada uno de nuestros hogares hagamos un gesto. Yo sé que todos nosotros, o la mayoría, pues tiene en un lugar privilegiado la palabra de Dios. Pero qué tal que hoy, después de tu Eucaristía, en cualquier momento nos reunamos ahí en la sala o en el comedor o donde tengamos la palabra de Dios, les prendemos un cirio, leemos un trocito, a lo mejor el mismo evangelio o la primera lectura de hoy que nos habla de ese compromiso de salir a anunciar la palabra de Dios, y veneramos el libro de la palabra de Dios. Nosotros a una imagen de un santo lo veneramos, y a veces la Biblia la tenemos por ahí arrumbada. El Papa Benedicto decía que la palabra de Dios había que venerarla, porque es palabra de Dios. Entonces nuestra invitación. Y también a lo largo de este día, aquí en la puerta de la catedral, va a estar expuesta la imagen de San Sebastián, no para que nos vengamos a tomar fotografías allí
y no para adorarla, porque nosotros no adoramos imágenes, adoramos al Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero reconocemos la santidad, y en este caso de San Sebastián también su intercesión, pidiendo para que Dios nos libre verdaderamente de los efectos trágicos de esta pandemia, que en parte se debe a la irresponsabilidad de aquellos que no se cuidaron o que no se están cuidando. Nos están pidiendo que no abramos las iglesias o que no las llenemos, pero nadie hace nada, por ejemplo, para las aglomeraciones. En estos días, con el debido respeto que me merecen, ciertamente, cumpliendo normas, pusieron presos a unos cuantos que estaban rompiendo las normas de bioprotección. ¿Por qué no ponen presos a los que organizaron las aglomeraciones en la Vuelta al Táchira? A todos ellos que organizaron eso, porque provocaron aglomeraciones. Y no vengan a decir que es mentira, porque ahí están las crónicas de la televisión, de la radio y de la prensa. Lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Por tanto, cumplamos las normas, pero dando ejemplo todos. Y vamos a seguir pues intensificando nuestra preocupación, nuestra atención, nuestro cuidado para que no haya más enfermos con sus consecuencias. Por la Legión de María, por todo esto también que con la intercesión de San Sebastián debemos realizar, vamos a rezar ahora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El Señor esté con ustedes. Que el Dios de la eterna gracia, que en Cristo, palabra hecha carne, les ha llamado a su eterna gloria, les afiance y conserve fuertes en la fe y constantes en las buenas obras. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe y les proteja siempre. Amén. A seguir anunciando con entusiasmo la palabra de Dios, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz domingo para todos. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Cuando la noche se acerca y se oscurece la fe, Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén.